Buenos días. Sí, vamos a empezar. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Hoy agradecemos mucho a Felipe Bonifati, que es el director general de Lufthansa para México, Centroamérica y Caribe, y también a parte de su equipo, Estela de Buen, Hugo Alanis, Akira Esteves, que nos acompañan también para esta presentación. Entonces, Felipe es de nacionalidad argentina y española. Se licenció como abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata y posee también una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y una especialización en transporte aéreo internacional dada por Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas como parte del programa de formación de directivos del grupo Lufthansa. Entonces, ha ocupado diversos cargos, tanto en Latinoamérica como en Europa y en África, y estando a cargo de diferentes departamentos, desde relaciones con clientes, pasando por gerente de aeropuerto y gerencia general. Su último puesto, antes de ser transferido a México, fue el de gerente general para Centroamérica y Caribe, con base en Panamá, y siendo en su momento el directivo más joven del grupo en Latinoamérica. Entonces, a lo largo de los años, Felipe ha ocupado diversos cargos en juntas directivas de cámaras de comercio, cámaras de la industria, fundaciones y asociaciones en diferentes países de Latinoamérica, Europa y África. Y actualmente es miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio Mexicano-Alemana, de CAMEXA, de la Cámara Nacional de Aerotransporte y es también presidente del Consejo Conjunto de Aerolíneas y Agencias de Viajes de IATA por Centroamérica. Y, entre otras cosas, ha sido condecorado a título personal en el Congreso de la República de Colombia con la Gran Cruz Extraordinaria Barón Alexander von Humboldt. Entonces, realmente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un honor tenerte con nosotros. Nos va a hablar de la recuperación de la industria aeroespacial. Y solamente a nivel organización, por favor, si pueden poner sus preguntas y respuestas en la parte de preguntas y respuestas y no en el chat, y les contestaremos, bueno, Felipe les contestará más bien al final de su presentación. Y listo. Muchas gracias y le dejo la palabra a Felipe. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción. Muchas gracias y un saludo a todos quienes se han conectado en la mañana de hoy desde varias partes de México, así que muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer y un verdadero honor poder estar con la Cámara de Comercio Francesa, y en particular esta región que tanto queremos. Así que muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de poder conversar. La idea es que no sea solamente un monólogo, sino que haga una presentación y luego tengamos suficiente tiempo para preguntas y respuestas. Por eso reitero lo que se acaba de decir. Si quieren escribirlas en la parte de Q&A, sería ideal, así podemos luego responderlas con muchísimo gusto. Me gustaría, pues, nuevamente agradecerles el que estén hoy con nosotros y esperando que todos se encuentren, pues, con mucha salud y cuidándose mucho en estos momentos tan difíciles y en esta crisis tan sin precedentes que nos ha tocado vivir en muchos niveles. Y quizás la industria del turismo, de los viajes, de la aviación, sea de las industrias que primero fueron afectadas y sean quizás una de las industrias que últimas salgan de la crisis. Si pensamos en el mes de abril, tuvimos nada más que un 1% de los vuelos operando, es decir, casi el transporte aéreo en el mes de abril se encontraba en tierra completo. Pero realmente el mes de abril fue un mes muy malo para todos, pero también debemos decir, hay que pensar que para tener un número aproximado y que se entienda de qué estamos hablando, en un mes normal, en un mes de abril normal, el grupo Lufthansa transporta 300.000 pasajeros en un solo mes. El mes de abril de este año no llegamos a 3.000 pasajeros a bordo. Por tanto, se bien claro cuáles son los efectos que tiene esto, ¿no? En un día hablamos, no en el mes, obviamente. En un solo día del mes de abril, de 300.000 pasajeros pasamos a menos de 3.000. Pero también en abril empezamos a ver un cambio y en mayo empezamos a aumentar los vuelos de manera paulatina. Lentamente se empezaban a agregar algunos vuelos de manera bastante tímida, por así decirlo. Y en el mes de junio se empezaban a ver algunas restricciones de ingreso. En algunos países se empezaban a flexibilizar. Hay que recordar que en el mes de mayo
el 75% de los países del mundo tenían sus fronteras completamente cerradas. Y del otro 25%, el 18% tenían algún tipo de restricción en el ingreso a sus países. Por tanto, la posibilidad de transportarse a nivel internacional estaba absolutamente limitada. Esto cambia en el mes de mayo y en el mes de junio mejora nuevamente, y por eso el 4 de junio volvimos a volar desde la Ciudad de México a Frankfurt y de ahí conectando a más de 100 ciudades en todo el mundo. Y también en el mes de junio comenzamos de alguna manera a reconstruir esta industria y a redefinirla, ya que viajar, operar como aerolíneas y viajar como pasajeros es distinto, va a ser distinto y será distinto después de todo esto. Por eso me gustaría un poquito contarles como industria qué es lo que hemos hecho para un reinicio seguro, confiable y sostenible de la aviación en general. Pues no los quiero aburrir con temas muy técnicos, claramente, pero sí me gustaría compartir con ustedes 5 principios que los CEOs de las aerolíneas, que son parte de la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, han definido para lo que es el reinicio, como dijimos, seguro, que es un reinicio confiable, sostenible de nuestra industria. Lo primero es tener muy claro que las 3 prioridades de la aviación, la prioridad número 1 es la seguridad, la 2 es la seguridad y la 3 es la seguridad. Es decir, esta pandemia no cambia algo que es parte de nuestro ADN y que es la seguridad siempre será la máxima prioridad para todos aquellos que trabajamos, operamos y viajamos en avión. Y esto sigue siendo un tema absolutamente importante. La seguridad entendida adicionalmente como seguridad sanitaria, que si bien no es nada nuevo para nosotros, ustedes se pueden imaginar que en un vuelo desde México hacia Europa de 11 horas de duración, por ejemplo, una intoxicación a bordo es un problema de seguridad en el avión. Por tanto, el tema de mantener absolutamente estándares de limpieza con las comidas y demás no es nada nuevo, y la seguridad es parte de nuestro ADN como aerolínea y como aerolínea alemana, obviamente. Sin embargo, en estos momentos se han aumentado las medidas de seguridad sanitarias, como por ejemplo lo que es la desinfección y sanitización de todas las superficies que tienen en contacto pasajeros, de tripulantes y demás. Hace poquito preguntaba a alguien en una de estas llamadas que hemos hecho, que entonces antes no se limpiaban los aviones. Dijimos, no, no, muy por el contrario, se limpiaban de manera muy exhaustiva. Hoy se siguen limpiando muy exhaustivamente, pero también se sanitizan y se desinfectan áreas de manera absolutamente detallada como tal. Esto es para garantizar, por supuesto, la mayor protección para tripulantes y pasajeros. El segundo aspecto tiene que ver con cuán flexibles reiniciamos la aviación. Y la flexibilidad tiene que ver con varias cosas. Por un lado, estar muy pendientes del avance de la ciencia, y esto significa, en otras palabras, tomar decisiones basadas en datos científicos y no en meras especulaciones comerciales. Y en este caso, el Grupo Lufthansa ha sido muy, muy consecuente en el seguir los avances de la ciencia y en tomar decisiones en base a decisiones científicas y a resultados y fundamentos científicos. Y la flexibilidad tiene que ver también con la posibilidad de reaccionar, ya sea para más o para menos, con la cantidad de vuelos, horarios y demás que tenemos. Cuando la demanda sube, el poder tener más vuelos; cuando la demanda baja, el poder reducir la cantidad de vuelos, ya que la operación debe ser también sostenible, obviamente, desde un punto de vista financiero. No hace falta que lo digamos, y todos hemos seguido en los últimos meses las noticias sobre los apoyos y los préstamos dados a las aerolíneas en muchos países, ¿no? Quizás en este punto mencionar que el gobierno alemán salió a apoyar con el Fondo de Estabilización Federal al grupo Lufthansa con préstamos muy altos, de más de 9 billones de euros, que por supuesto, como decimos y recalcamos, son préstamos que se pagan y se devuelven con intereses y demás. Entonces, también necesitamos esta flexibilidad por parte de aeropuertos y de varios operadores para poder mantener nuestra operación de vuelos lo más constante posible. Y la flexibilidad también viene por el punto de vista de los aeropuertos y los permisos de aterrizaje y de despegue, que nos permiten no tener que operar el 80% de nuestros vuelos para poder mantener los permisos en los aeropuertos, ya que hoy es inviable operar 80% de los vuelos por el mero hecho de que no hay demanda para esa cantidad de vuelos. El tercer principio que IATA nos plantea, o que nos planteamos en IATA somos las aerolíneas, es que la aviación sigue siendo un motor de recuperación económica. Realmente allí donde hay aviones y donde hay turismo, hay recuperación económica más rápida. Y creo que el ejemplo de México como país es muy bueno. El turismo en México aporta más del 8% del PIB, con lo cual no es un número pequeño
y donde hay aviones y donde hay vuelos, hay hoteles, hay trabajo directo e indirecto, y esto es importante que la aviación pueda retomar y reiniciar cuanto antes para poder apoyar también regiones que necesitan recuperación económica, y en este momento no hay rincón en el mundo que no esté necesitando una recuperación económica pronta. El cuarto punto o el cuarto principio se basa en los objetivos medioambientales. La crisis actual en la cual estamos viviendo sin precedentes no es para nada un motivo para no cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto con el medio ambiente, ya sea reducción de emisiones de CO2, ya sea reducción de huella sonora, ya sea la utilización de aviones con un mejor funcionamiento o más eficiente uso de combustibles y demás. Creo que todo esto, o los planes de vuelo acordados para evitar ciertos vuelos, todo esto no debería suspenderse, y de hecho en el grupo de Lufthansa no se ha suspendido, y no es un motivo la crisis para no cumplir con estos importantes objetivos que nos hemos propuesto y de los cuales somos muy, muy responsables y muy serios al respecto. Y el quinto principio tiene que ver con estándares globales y cómo se aplican y cómo se reconocen. Es importante para tener un reinicio rápido y seguro y confiable que los diferentes países del mundo acepten mismos estándares, de diferentes aerolíneas y diferentes países, para que tengamos estándares armonizados y que sean reconocidos mutuamente por diferentes administraciones. Es importante para no tener con una misma situación un approach diferente según el país al cual estamos volando, donde aterrizamos o donde despegamos, o donde hacemos una parada técnica en caso que esto exista en algunas aerolíneas como tal. Eso es importante, y aquí obviamente los estándares globales tienen que ver con muchos temas, incluidos los temas o los aspectos sanitarios como tal. Adicionalmente, los principios de IATA también, el World Tourism and Travel Council, que es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que de hecho lo preside una mujer mexicana muy capaz, y realmente han presentado diferentes protocolos para la nueva normalidad. Protocolos según qué parte de la industria estamos hablando, y en el caso nuestro, en lo que es la aviación, se presentaron unos protocolos muy interesantes basados en 4 pilares. El primero tiene que ver con la preparación de las operaciones y del personal, es decir, estar listos aviones y empleados, tanto de tierra como de aire, para que podamos reiniciar las operaciones de manera segura y de manera ágil. Esto implica mantener licencias de vuelo activas, aviones en mantenimiento, entrenamiento al día y también apoyo al personal. Hay que recordar que así como el personal, pues no sé, vamos a decir, de supermercados está en constante contacto con personas que pueden tener, coronavirus y demás, el personal nuestro le pasa exactamente lo mismo. El personal de tierra, el personal de aire, en cabina, están en contacto permanente con pasajeros y con personas, y exponen también pues su salud para poder operar estos vuelos. En este sentido, las aerolíneas, como empresas, en el grupo Lufthansa en particular, lo que hacemos es no solamente darles guantes y cubrebocas, sino evidentemente apoyar las situaciones emocionales que implican claramente el exponer su salud en pos de las operaciones aéreas. El segundo pilar tiene que ver con garantizar una experiencia segura, es decir, tanto en aeropuertos como a bordo, como en todo momento en la cadena de un viaje, que las personas sientan que hay una seguridad en su experiencia de viaje de manera completa. Esto tiene que ver también con los acuerdos con aeropuertos para que haya diferentes protocolos de seguridad sanitaria, geles sanitizantes, espacio, sana distancia entre las personas, los embarques y desembarques, etcétera, etcétera. Tiene que ver todo con una experiencia segura desde el punto de vista de los pasajeros y por supuesto también de nuestro personal, tanto de tierra como de aire. En tercer lugar, el tercer pilar es recuperar la confianza de nuestros clientes. Todos ustedes, quienes viajen de manera asidua o de manera puntual, en este momento se preguntarán, ¿es seguro viajar? Y ese seguro viajar tiene para cada uno una connotación muy diferente. Para mí puede ser, es seguro viajar y poder regresar a tiempo a México si es que pasa algo. Para otros será, es seguro viajar y si decido no, me devolverán mi dinero o podré cambiar las fechas del viaje. Para otros será, y cada uno tiene es seguro montarse en un avión con una cabina, un espacio tan reducido, con más gente. Cada uno tiene una manera diferente
de entender lo que es viajar seguro y recuperar la confianza, y por eso las aerolíneas trabajamos en este tercer pilar de los protocolos globales para dar confianza a nuestros clientes sobre la seguridad que implica viajar, que es absolutamente toda, para estar tan seguros y para estar claros desde este momento de nuestra charla de esta mañana. Y el cuarto pilar tiene que ver con implementar políticas constructivas, y aquí pues uno de los temas claros que hemos conversado previamente son, por ejemplo, las ayudas de gobiernos, aeropuertos y demás, con el fin, ayudas o facilitaciones o flexibilidades para poder construir esta industria, o mejor dicho, reconstruir esta industria desde un parate casi total a volver a tener estándares y números de pasajeros y ocupaciones lo más parecida posible a época post-pandemia. Debemos decir, sin embargo, siguiendo también los comentarios que hizo nuestro CEO del Grupo Lufthansa, que para tener unos niveles de ocupación de pasajeros similares al 2019, estamos esperando alcanzar dichos niveles de recuperación de demanda recién en el año 2023. Por tanto, esta crisis no es algo que se va a pasar este año. Seguramente con las vacunas tendremos una mejor situación. La demanda va a volver de manera lenta, pausada, sin prisa pero sin pausa, como dicen algunos, y estamos esperando poder tener una situación un poco más normal hacia el año 2023, cosa que nos da una ventana de tiempo relativamente amplia y hace falta poder operar todos estos años con una situación diferente a la que teníamos previa a la pandemia. Me gustaría ahora comentarles un poquito sobre qué nos espera cuando tomemos un vuelo en las próximas semanas y demás. Y por eso vamos a hablar de cómo es volar ahora. Y yo les puedo contar un poco mi experiencia, que regresé el lunes de la semana pasada de Frankfurt, y contarles un poquito cómo fue ese viaje desde la Ciudad de México a Frankfurt, una conexión dentro de Europa, y el regreso para Ciudad de México el lunes. Importante en este reinicio es que vamos a convivir con el virus, y entonces en este sentido hay que entender los temores de nuestros pasajeros, entender las necesidades de los pasajeros que esta pandemia con la cual estamos conviviendo y este virus nos generan. Y lo mencionamos brevemente antes, ¿no? El tema de qué necesitan los pasajeros, o qué, nuestros clientes, qué necesitan ustedes para poder viajar y cuáles son los temores. Y hablamos de temas financieros, como son reembolsos, cambios de fecha, cambio de ruta, o también temores con respecto a quedarse varado en un país de destino, sin tener la posibilidad de regresar a su casa, etcétera, etcétera. Son temas muy claros. En estos días tuvimos una experiencia muy interesante. Hay un grupo de estudiantes en Europa, de un país de Centroamérica, que acaba de extender nuevamente el cierre de su frontera por un mes más. Estos niños llevan 3 meses esperando poder regresar a su país y no ha habido posibilidad, porque no ha habido vuelos humanitarios organizados por el país para poder traerlos. Claramente se pueden imaginar los temores, además de todas las complicaciones, etcétera, que tienen padres e hijos en este caso. Pues estas son cosas que tenemos que hablar y tenemos que encontrar soluciones, y por nuestra parte ponemos todas las soluciones posibles. Muchas veces son los países quienes tienen que decidir cómo manejan la repatriación de sus nacionales en diferentes partes del mundo. Si tienen cerrado el aeropuerto, pues difícilmente podemos operar, salvo con excepciones autorizadas por los mismos gobiernos. El segundo punto que tiene que ver con viajes y con coronavirus es el tema de acatar las regulaciones. Es decir, aquí hablamos de disciplina, claramente. Es decir, si hay reglamentaciones, estas mismas tienen que ser acatadas, y tienen que ser acatadas de manera activa y no buscando la manera de poder evitarlas. Entre ellos, por ejemplo, en el caso nuestro, desde el 8 de junio, es el uso obligatorio de la mascarilla, de lo que es el cubrebocas, a bordo en todo momento, desde el embarque hasta el desembarque, salvo momentos de consumo de alimentos y bebidas, como es obvio y lógico. Un tercer punto es cómo adaptamos nuestros productos y estos servicios para generar más confianza en los pasajeros de una manera inteligente. Es decir, qué cosas quitamos, suspendemos o modificamos que tengan una base científica y que realmente ayuden a generar confianza como tal. Entonces, pues, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero una de las cosas que, por ejemplo, no tiene ningún impacto a bordo y reduce la posibilidad de contagio es el suspender temporalmente la venta de productos libres de impuestos a bordo, por el cual no hay contacto con tripulantes, no hay objetos que se pasan, un reloj, un perfume, se mira, se devuelve, lo toca el pasajero, lo toca el tripulante, se le pasa nuevamente a otro pasajero en la siguiente fila, etcétera, etcétera, tarjetas de crédito, dinero, lo que sea. Son pequeñas modificaciones, hablaremos de ellas en unos minutos, que generan confianza porque reducen
la posibilidad de un eventual hipotético contagio a bordo. Y finalmente la confianza se gana con comunicación abierta, con comunicación empática, estando cercano a los pasajeros, estando accesible a los pasajeros y siendo congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Es fundamental para generar confianza en los viajes. Cuando hablamos de viajes y decimos, bueno, ¿qué nos espera para viajar? Cuando uno ve estas fotos que han salido en diferentes revistas y diarios alemanes en en el mes de abril, sobre todo, que era nuestro peor momento, pues uno puede ver pues, gente que está viajando casi dentro de una bolsa de plástico o tripulantes vestidos que parece que van a un quirófano de operaciones o que van a un sitio radiactivo. Es verdaderamente interesante ver estas medidas como tal. Esto no es lo que nos espera al viajar. Lo que se espera viajar es esto. Aeropuerto de Frankfurt, día 27 de junio, hace 3 semanas, aeropuertos vacíos. Esto es a las 3 de la tarde de un sábado 27 de junio, en el aeropuerto. Son fotos que tomé yo, así que se los puedo decir, son aeropuertos vacíos, simplemente sin gente. Lo mismo nos pasa con esto, los espacios para esperar bloqueados y los espacios en las filas, pues para mantener 1,5 metros de distancia entre persona y persona que esperan para algún servicio, si os conocen o quienes conocen el aeropuerto de, no sé, de Charles de Gaulle en París o demás, saben perfectamente que es difícil encontrar un aeropuerto vacío y aún en plena madrugada siempre hay un par de cientos de personas caminando, haciendo, esperando, durmiendo. Pues lo más llamativo es esto, creo yo. Por eso me gustaría ahora contarles un poquito qué significa viajar en tiempos actuales, viajar en tiempos de coronavirus, ¿no? Y para esto, pues vamos a hablar de varios temas. Y por supuesto podemos ofrecerles la mayor cantidad de información y más actualizada siempre en la página nuestra, en el lh.com. También pueden consultar con sus agentes de viajes de confianza cuáles son las medidas de seguridad. Vamos a hablar del filtrado de aire a bordo, vamos a hablar de la mascarilla o el cubrebocas, de temas de cambios en algunas reglas, y de medidas de protección tanto a bordo como en tierra. Un tema muy importante, y es una pregunta que siempre surge en el Q&A, es, ¿puedo yo como mexicano entrar en Alemania, o entrar en Europa, o entrar en Francia? Y aquí tenemos que estar muy, muy pendientes de los cambios que a diario se dan en las normativas de entrada de los países. Aquí las aerolíneas no tenemos ninguna influencia, solo lo que tenemos es la obligación de controlar la documentación al momento de hacer el check-in aquí en México, si es que la persona que está haciendo su check-in va a poder ingresar en su destino final o no, según la información que tengamos de las autoridades del país de destino. Podemos ofrecerles aquí que miren diferentes páginas y demás. Una página que se utiliza mucho pues es, por ejemplo, la página de IATA Travel Center, que nos ofrece la actualización y también el sistema de Timatic, que es el que usan los aeropuertos en el check-in, para ver las nacionalidades y los requisitos de ingreso, cuáles son los que se utilizan como tal. Hoy en día podemos decir de manera muy clara que para el ingreso en Europa, las excepciones, es decir, vamos a decir, ¿pueden los mexicanos entrar en Europa en este momento? Y la respuesta es, depende. Hablamos de mexicanos que van porque están casados con europeos y van al destino final, son padres o madres o hijos de ciudadanos y van a su encuentro, a su reagrupación. Sí, son estudiantes que no pueden financiar sus estudios de manera virtual y tienen que hacerlo físicamente en algún país de Europa, también. Son mexicanos que tienen pasaporte diplomático y van regresando a su destino. Es decir, hay excepciones. Ahora, la pregunta general es, ¿puedo ir de vacaciones a Europa sin más como mexicano? Y por ahora la respuesta es no. De hecho, en la última lista blanca de Europa, de todas las Américas, los únicos 2 países que han sido autorizados a ingreso en el espacio Schengen son Canadá y Uruguay. Entre medio y hacia los costados, pues nada. Una pregunta que podría hacer, si soy mexicano y tengo residencia en Uruguay, ¿puedo entrar? Sí, por tener residencia en Uruguay y residir en Uruguay. No tiene que ver con nacionalidad, tiene que ver en este caso con la residencia. Se aplican 2 criterios diferentes. Pero como esto cambia todos los días y cada país es diferente, les sugerimos muy amablemente que antes de ir a embarcar a un vuelo, revisen si su documentación es la correcta. Y también, por supuesto, las páginas web y los consulados del país de destino son fuentes de
información muy, muy fidedignas y que pueden llamar o escribir o consultar también online. Con esto no hablamos de cuarentena, que es un tema distinto, ya hablaremos de ello. Esto es los requisitos para ingresar. Luego cada país puede tener requisitos de cuarentena obligatoria o sugerida, según ya sea en su casa o en sitios designados por el gobierno. Esto es un tema aparte que podemos con mucho gusto pues, comentar. ¿Qué hacemos antes de un vuelo? Pues antes de un vuelo hablamos de requisitos de entrada ya, consultamos respecto al tema de los requisitos de entrada actuales en el destino del pasajero, en su destino final. Un segundo tema muy importante es pedirles que hagan su check-in a través del móvil. Esto nos permite que al llegar ustedes al aeropuerto, al hacer el check-in, puedan mostrar su teléfono, su pasaporte y haya menor contacto con las diferentes personas que les ayudan, les atienden en esto. Otro tema, por supuesto, tiene que ver con disciplina y demás, es, tenemos algún síntoma, poder hacernos un autochequeo médico previo a un viaje. Tiene que ver, evidentemente, con la seguridad nuestra y la de los demás, es un tema de lógica y de sentido común. Otro tema también es dejar datos de contacto en su agencia de viajes o en la página web cuando compren su boleto. Por favor, dejar la mayor cantidad de datos posibles de contacto en destino y también en origen, por si tenemos que contactarlos, si sé que ha habido algún caso positivo o por lo que sea, pues en fin, o un cambio en el viaje, pues es muy, muy importante si fuese necesario el contacto. Un tema más importante es la reducción de equipaje de mano. El equipaje de manos es algo que pedimos siempre y los que viajan lo saben. Aquí tiene otro tipo de connotación, la solicitud de reducción en el equipaje de mano, y es el reducir esos momentos de contacto con superficies que pueden tener contacto con más de una persona. Control de seguridad, embarque, desembarque, en las gavetas superiores en el avión y demás. Cuanto menos equipaje llevamos, menos expuestos estamos a tocar áreas de contacto que son compartidas por más de una persona y por ende menos posibilidad de contagio. Como dijimos, el uso de cubrebocas. Cubrebocas, decimos mascarilla porque realmente no es un cubrebocas, es un cubrebocas y nariz. Es obligatorio a bordo en todo momento. Nos preguntaban, bueno, ¿y si no tengo, la aerolínea me da? La respuesta es ni, diríamos en español. Nein, se dice en alemán, jein. Y significa, el pasajero debe llevar su mascarilla como debe llevar su pasaporte. Por eso hemos modificado el contrato de transporte el día 8 de junio, y al modificarse el contrato, esto ha sido incluido como obligación del pasajero. Ahora, obviamente, si a bordo una mascarilla se rompe, se moja, tenemos un número limitado para poder darle, para reemplazarla de que el pasajero llevó por una nueva, pero no para darle desde el comienzo, ya que es obligación de nuestros clientes llevarla, así como tienen que llevar su pasaporte para embarcar. Y tener en cuenta en los aeropuertos que muchas tiendas y restaurantes están cerrados. Por tanto, justo ayer, el lunes, hablaba con un cliente nuestro que pues llegó al aeropuerto y estaba un poco, dijo que mejor comía algo en el aeropuerto, venía de trabajar directo y me llamó y me dice, no puede ser, tengo que esperar a la comida del avión y demás. Digo, pues sí, en el aeropuerto está todo cerrado, es un tema con muchas cosas, no todo, muchas cosas cerradas. Hay que tener pues presente un poco que está limitado el tema este. De hecho, en el aeropuerto de Ciudad de México, en el Terminal 1, había varios sitios abiertos para poder tomar la comida y llevársela, no comerla en el lugar. Esto fue en el mes de junio. Asumo que ahora con nuestro nuevo semáforo la situación pues será distinta. En Frankfurt, sin embargo, hay mucho cerrado. En el aeropuerto, de vuelta, cuando se entrega el equipaje en el check-in, hay plexiglas que nos dividen del personal de tierra, las mascarillas también son de uso obligatorio en el aeropuerto en todo momento, ya hablamos de equipaje de mano, hay puntos para desinfección, sanitización de manos en varios sitios, hemos restringido la disponibilidad de salas VIP en diferentes aeropuertos donde operamos, están cerrados en algunos aeropuertos y en otros están abiertas parcialmente, ya sea con menor servicio o con menor horas de tiempo. El check-in ya lo hemos hablado, y en los controles de seguridad hay que pensar que necesitamos un poquito más de tiempo. Si bien los aeropuertos están vacíos, hay con mucha menos gente, las distancias entre pasajero y el exhaustivo chequeo y desinfección, sanitización de las zonas de seguridad, hace que pueda ser más lento el proceso. Si me preguntan cuántas horas antes de ir al aeropuerto en la Ciudad de México para un vuelo con Lufthansa, yo les diría en este momento que 3 horas es algo prudente para hacer el check-in y estar tranquilos con los tiempos. Por supuesto, si han hecho su check-in online, el tiempo de espera es menor, hay una fila preferencial. Sin embargo,
cada caso en el check-in es un caso único y debe ser revisado si los pasajeros pueden ingresar o no a su destino final. Si hablamos de pasajeros con pasaporte francés que vuelan vía Frankfurt a, no sé, a Niza, por ejemplo, evidentemente el check-in es muy rápido. Pero si ese pasajero francés que vuela en conexión vía Frankfurt a Niza va con su esposa o su esposo de nacionalidad mexicana, tenemos que ver si tienen su matrimonio registrado, o si la persona que va es residente de Uruguay o tiene un tiquete que va solo hasta Frankfurt y separado del siguiente tiquete, o tenemos muchos casos de pasajeros de países que entran por un país pero siguen al otro, o los recogen en la frontera porque les queda más cerca un aeropuerto de Alemania, pero en realidad van a Francia, y tenemos que ver, es decir, este tipo de cosas nos pueden suceder muchas veces. Evidentemente, con la flexibilización de los viajes para dentro de Europa, mucho es más fácil que hasta hace un par de semanas, pero les puedo decir que en los primeros vuelos el tiempo en el check-in era muy largo, o sea que necesitábamos revisar caso por caso si podían ingresar o no en su destino final. Por eso 3 horitas creo que es un tiempo prudente para estar en el aeropuerto. ¿Por qué decimos que a bordo la situación es altamente improbable de contagio? Y por supuesto cuando hablamos de elevadores y estamos pues por montarnos a una o dos personas máximo, las cabinas son pequeñas y demás. ¿Por qué esta regla no aplica a las cabinas de los aviones? Por una situación muy clara y que tiene una base científica muy simple. Nuestros aviones están equipados con filtros EPA. Los filtros EPA lo que hacen es filtrar el aire del avión en un 99.9% de virus y bacterias que se encuentran en el aire. El aire de la cabina es reciclado e intercambiado aproximadamente cada 3, cada 4 minutos. Una buena parte de aire viene fresco del exterior, con lo cual podemos asegurar sin duda de equivocarnos que la calidad del aire a bordo de un avión es científicamente mejor que la que respiramos en tierra. Puede ser que sea más seca, puede ser que nos guste menos, pero la calidad del aire es superior y de hecho los filtros EPA son los que se usan en los quirófanos de operaciones en clínicas y hospitales. Por tanto, podemos asegurar que, que la calidad del aire a bordo es científicamente mejor que la en tierra y por eso, y por otro motivo muy importante, que es el flujo de aire, los casos de contagio a bordo son improbables. El aire fluye en la cabina de manera vertical, de arriba hacia abajo, y de esa manera empuja el aire hacia los filtros nuevamente y a su reciclado otra vez, evitando corrientes cruzadas de aire. Esto es exactamente igual que lo que hacemos en los quirófanos de operaciones. Los aires acondicionados y los filtros de aire son verticales para evitar corrientes cruzadas y que no se pueda dispersar o extender ningún tipo de partícula en el aire. Por eso podemos estar tranquilos a bordo de un avión y podemos confirmar que desde que comenzó la pandemia no hay ni un caso solo reportado de contagio a bordo de un avión de Lufthansa, y los poquitos casos son muy extraños y a nivel mundial son muy pocos, son relativamente casos extraños. Por eso, empezamos el embarque y lo empezamos por grupos, lo hacemos por zonas para hacerlo en grupos pequeños y que no tengamos mucha fila y poder mantener la sana distancia durante el embarque, pese que obviamente el uso de mascarilla o de cubrebocas es obligatorio. Entregamos toallas sanitizantes o desinfectantes, obligamos el uso de mascarilla, hablamos ya de los aires. Un embarque sin contacto significa que los pasajeros ponen su tarjeta de embarque, su teléfono en el lector y muestran con su mano el pasaporte en caso de vuelos internacionales. Con lo cual a bordo hay una cantidad de situaciones que se han reducido para lo que es el embarque, y la limpieza del avión, dijimos antes, se sanitizan todas las zonas de contacto de más de un pasajero, es decir, zonas comunes, y el servicio a bordo ha sido simplificado, por lo cual hay menos posibilidad de contagio. Ahora hablamos en un momento del servicio a bordo simplificado. Hace muy poquito le preguntamos a más de 2.000 personas cuáles eran las cosas importantes que teníamos que implementar para, como medidas de viaje seguro. La inmensa mayoría nos dijeron que era la flexibilidad con las reservas y la flexibilidad con las cancelaciones, con los cambios de reservas con las cancelaciones. Y la gran minoría, nos dijo que lo que menos importaba era la reducción del servicio a bordo para minimizar el contacto y la intensidad del contacto a bordo. Por tanto, muy importante es, además de las medidas de higiene que hemos tomado y desinfección de las cabinas, es poder darle a los pasajeros y a ustedes la tranquilidad que pueden hacer cambios de reservas con flexibilidad y que pueden cancelar sus viajes con flexibilidad.
Cuando hablamos de servicio a bordo reducido, y es lo que les quería que antes les hice una pequeña introducción, hay varias cosas. Evidentemente, una cosa que hacemos es temporalmente suspender lo que son los trolleys con comida abierta, cuando van encima del trolley que pueden ir frutas o puede ir pan y demás, todo esto se entrega ya cerrado. Los trolleys no van con comida abierta ni con bandejas abiertas. Se ha eliminado lo que es el buffet en las cocinas que tenemos para los vuelos largos, donde la gente se puede acercar a servirse lo que quiera de bebidas y de comidas y de snacks y demás. Esto se ha tenido que suspender. Los auriculares, pues antes se recogían al final del vuelo, pues son desechables en clase económica. Y así podemos decir una cantidad de cosas. Hablamos del servicio de ventas a bordo, libre de impuestos suspendido. Hemos retirado todo tipo de revistas, periódicos, diarios y papel que sea no esencial. Solo mantenemos la cartilla de seguridad y en clases premium, premium economy, business y first class, mantenemos la carta menú, ya que es individual, es de cartón reciclado o papel reciclado, y en caso, al finalizar el servicio, el pasajero se la puede llevar como souvenir o la reciclamos con el resto del papel y no se usa nuevamente. Y así una cantidad de cosas que hemos modificado. Se entregan vasos limpios cada vez que alguien pide una bebida, un refill, y usamos guantes de plástico, guantes de látex, cosa que antes nunca en cabina hemos usado guantes de látex, ni siquiera para recoger los sobrantes de servicio. Pensamos que no era algo que debíamos hacer, pues ahora obviamente nos toca hacerlo. El desembarque, muy parecido al embarque, se realiza por grupos. Al aterrizar se le pide a la gente que se permanezca sentada hasta que su fila sea llamada a desembarcar, y de esa manera evitamos la cercanía entre pasajeros y la acumulación de pasajeros en la entrada y la salida del avión, para mantener distancia social. Por supuesto, el uso de mascarilla o cubrebocas sigue siendo obligatorio aún durante el proceso de desembarque a la llegada. Y por ahí contar una novedad que tenemos estos días, y es que para aquellas personas que desean hacerlo, existe un acuerdo entre Lufthansa y Centogene, que es un centro de médico que hace pruebas rápidas en el aeropuerto de Frankfurt a la llegada. Se encuentra mismo dentro del aeropuerto, y con esto pues se pueden emitir certificados que muchos países lo que hacen es que lo reciben como prueba para tener que evitar la cuarentena. Justamente hablábamos de cuarentena, hay países que exigen cuarentena, hay diferentes tipos, hay algunos que lo sugieren, otros que lo obligan, y de estos grupos que lo obligan a la cuarentena, la pueden obligar o la pueden hacer cada uno en su casa durante 14 días o en sitios designados por los gobiernos donde son transportados a la llegada. Para evitar ese tipo de cuarentenas, algunos países aceptan lo que son certificados o pruebas negativas de coronavirus. Este centro en Frankfurt permite tener estas pruebas y por ende eventualmente evitar la necesidad de hacer cuarentena en algunos países como tal. Evitar la cuarentena no implica, o estar libre de coronavirus, no implica saltearse las reglas de pasaporte. Es decir, yo como mexicano o como argentino en mi caso, o lo que sea, si no cumplo con las condiciones para ingreso en el país de destino, por más que tenga un test negativo, no puedo entrar. No por tener negativo, sino no por cumplir con la falta de documentación o nacionalidad o residencia, o no ser parte de las excepciones que tenemos en la lista. Y para terminar, me gustaría dejar un buen rato para preguntas y respuestas. Me gustaría mostrarles esto, que es lo mismo que hacemos nosotros como aerolínea, también nuestro aeropuerto de Frankfurt, donde se muestra aquí las medidas de seguridad con el fin de generar la mayor confianza posible y reducir la mayor cantidad de momentos y lugares donde puede darse un posible contagio. Creo que todos trabajando juntos, aeropuertos, aerolíneas, agencias de viajes y por supuesto nuestros clientes y pasajeros, podemos lograrlo. Disciplina es el nombre del juego y creo que con esto podemos estar tranquilos, y les puedo decir de mi experiencia, que estuve unos días en España, les puedo decir que realmente la experiencia de vuelo es muy similar a la anterior. Lo extraño es ver aviones con poca gente, aeropuertos con poca gente, todo el mundo con cubrebocas. Es decir, fuera de esto, realmente viajar sigue siendo seguro, sigue siendo confiable, y no habría nada más que me haga feliz que sea poder decirles a todos ustedes y sus familias y amigos muy, muy pronto, bienvenidos a bordo de un vuelo de Lufthansa. Pues con eso
finalizo esta parte y quedamos abiertos a preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, Felipe, por la presentación muy detallada y sí, yo creo que da mucha confianza para efectivamente reiniciar, porque sí, yo creo que un obstáculo es, pero el riesgo mayor va a ser en el viaje y quizás, bueno, aparentemente no es así. No sé si algunos de los participantes tendrían unas preguntas un poco más específicas. Sí, veo que alguien levantó la mano. Sí, sí pueden poner sus preguntas y respuestas, escribirlas en la parte de preguntas y respuestas, por favor. También podemos aceptarlas, si quieres, no habiendo preguntas escritas, con mucho gusto podemos abrir el micrófono y que las hagan Ok. en vivo, Perfecto, sin entonces problema. abro el micrófono. Ya puede preguntar, no sé si... Está en mute. Sí, pero él lo tiene que cambiar, él mismo, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Sí, Mientras bueno. que, mientras que, mientras que Alex Machado se quita el mute, voy a responder una pregunta que tenemos aquí de Julián. Suponiendo que tengo todo en regla y justificación para volar, ¿cómo está el tema si ocupa volar con menor de 1 año? Para los niños aplican las mismas reglas. En general, lo único que hay una excepción para los menores es el uso de mascarilla, que no es obligatoria, hay una edad mínima para eso. Menores de 1 año no tienen la obligación de usarla. Pero con respecto a si cuentan con todos los requisitos para ingreso en el país de destino y el menor de edad también cuenta con esos requisitos, no hay nada diferente. Siempre recomendamos la reserva de la cuna. Hay muy poquitas cunas a bordo, por tanto es bueno reservar cuanto antes, y el asiento correcto es el de la primera fila, o la fila frente a las mamparas o las paredes con la cual se puede instalar la cuna, y de esa manera es más agradable el viaje. Y decirles que con vuelos no llenos, lo que hacemos es poner la mayor distancia posible entre pasajeros al momento de hacer el check-in. Les recuerdo que el asiento del medio no queda libre, sino que se utiliza la mascarilla como medio principal de control a bordo, y lo que hacemos con respecto a la asignación de asientos es la mayor distancia posible en vuelos que así lo permiten. Tenemos otra pregunta aquí de Paola Flores. Paola, muchas gracias. ¿Cuándo estiman poner los vuelos a México? ¿Cuál será el primer servicio que abran? Bueno, ya lo hemos abierto. Ya tenemos 3 vuelos por semana, lunes, miércoles y viernes, desde la Ciudad de México al aeropuerto de Frankfurt, y de ahí conectamos a más de 100 ciudades en todo el mundo, en Europa y en todo el mundo. Así que este servicio ya está activo, ya les digo, lunes, miércoles y viernes de México a Frankfurt, y también lunes, miércoles y viernes de Frankfurt a México. Así que cuando quiera, Paola, la esperamos a bordo. Aquí, Alex Machado nos pregunta sobre la confianza, que será un gran reto recuperarla, y qué estrategias utilizamos. Muy interesante pregunta, Alex, muchas gracias por su pregunta. La comunicación congruente y empática es fundamental para recuperar la confianza. Y aquí tenemos que pensar que hay 3 grupos de pasajeros. Un grupo de pasajeros que, sin importar la situación, van a viajar igual. Hay un grupo en el otro extremo de pasajeros que, no importa todo lo que hagamos, de ninguna manera van a viajar. Y en el medio hay un gran grupo de pasajeros que se lo están pensando, que están diciendo, pues, ¿cómo será viajar? ¿Qué tengo que hacer? Y demás. La comunicación empática, la comunicación congruente y abierta está centrada en estos 2 grupos de pasajeros, en los que van a viajar de cualquier manera y en los que lo están pensando. Y lo que se comunica, la estrategia es una comunicación abierta. Aquellos pasajeros que van a viajar sí o sí, intentamos celebrar la alegría de volar en la comunicación. Comunicación como: hace mucho no vas a tu restaurante favorito en Roma, o desde esa zona que te quedó por descubrir de Niza, cuántos años llevas sin regresar a París, etcétera, etcétera. ¿No? Tiene que ver con reunión de amigos no sé, en Toulouse o lo que sea, o en Frankfurt, evidentemente, lo que sea. Esta es una comunicación. Y la otra es a los pasajeros o clientes que se lo están pensando. Con estos pasajeros tenemos que hablar claramente sobre cómo hacemos para quitar esas dudas, esos miedos, recuperar la confianza, remover obstáculos en la cadena de viaje. Como por ejemplo, hablar claramente sobre la flexibilidad para cambios en caso que haya que regresar antes o regresar después, o cancelar el viaje y cómo implica qué flexibilidad hay para recuperar mi dinero y demás.
Otros tienen preocupaciones sobre salud, qué pasa en los aeropuertos, qué pasa a bordo y demás. Pues hablamos con esos pasajeros y comunicamos. La estrategia es contarles cuáles son las medidas de seguridad en tierra y a bordo en todo su momento de su viaje y demás. Y así vamos hablando a diferentes, removiendo. Y otros pasajeros están preocupados por la parte de documentación, por la parte de requisitos y demás, fue facilitarles, darles la información, dónde encontrar la información, cómo buscarla, qué hay que hacer para poder viajar. Con estas estrategias estamos queriendo llegar a aquellos grupos de pasajeros que van a viajar en un futuro cercano, ya sea porque sí o sí lo van a hacer, por necesidad o por placer, gente que regresa a su país porque quiere ver a su familia en el verano y demás, o gente que se lo está pensando y que no sabe que si bien califican para un viaje, pues tienen que estar tranquilos de las condiciones alrededor del viaje, tanto sanitarias como financieras, como migratorias. Esos son los 3 aspectos que cubrimos con nuestra estrategia de comunicación. Así que, pues, con esto queda la pregunta, espero que quede la pregunta con una respuesta sobre la estrategia. No Con sé si, esto no tenemos más. yo creo que no. No sé si alguien más quiere preguntar algo antes de que nos terminamos la presentación y nos deje Felipe. Yo creo que así terminamos entonces. Perdón. Claro, ahí Akira compartió en el chat la liga de la página de IATA Travel Center para ver las restricciones de cada país. Esta junto con nuestra página web y las páginas de los consulados y embajadas son la mejor fuente de información para ver en qué momento cada uno puede viajar y hacia dónde. Perfecto. Pues muchísimas gracias y sí, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Gracias a todos los que nos acompañaron y cuídense muchos todos. Bueno, muchas gracias a la Cámara de Comercio Francesa, muchas gracias a todos los participantes. Un agradecimiento especial también para mi equipo que nos acompañó hoy, Teli, Akira y Hugo, muchas gracias por estar aquí en la llamada de hoy. Y con mucho gusto estamos muy, muy pendientes de lo que necesiten a través nuestro, a través de la Cámara de Comercio. Pueden con mucho gusto contactarnos y estaremos encantados de ayudarles y contestar sus preguntas. Y gracias, Alex, por el comentario. Me alegro mucho que les haya gustado y estamos en contacto y por supuesto quedamos siempre a la orden. Perfecto, muchas gracias. Yo nuevamente diría ahora Danke schön, auf Wiedersehen, pero podría decir merci, au revoir, ¿eh? Parfait. Plutôt. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci. Ay, pregunta de Eric Zuckbrook, ¿cuándo vamos a volar a Múnich? Por ahora no, hasta fin de octubre no tenemos el vuelo previsto. Vamos a revisar qué sucede a partir de noviembre, pero con seguridad hasta el vuelo, hasta el fin de octubre no está previsto el vuelo. Se puede volar a Múnich vía Frankfurt, evidentemente, pero el vuelo directo todavía hay que esperar un poquito más. Gracias. Y ahora sí, nuevamente, muchas gracias. Hasta luego.